Los detectives son como las olas. Los criminales construyen sus castillos y los detectives los destruyen al final. Las olas no eran malas ni buenas, solo regresaban todo a su estado natural. Esto dicho por el hijo del mejor detective, Tatsuya Otsuki. Este había arrestado a un asesino que mató a 66 personas, encontró el escondite de un gran robo, resolvió el caso de una desaparición en el río Banrich y arrestó a un culto de caníbales. El hijo de Tatsuya Otsuki, Sakuya, tenía la costumbre de escribir su testamento todos los días, pero ese día sentía que podía ser el día de su muerte, tal vez porque rompió un cordón de su zapato o porque se le cruzó un gato negro. Y recuerden, los gatos negros no dan mala suerte. Este tenía una asistente llamada Lilitea, la cual conoció en un caso de su padre. No tenía dónde volver, así que la acogieron en la agencia. Esta era muy intuitiva y con solo oler su ropa supo que estuvo cerca de una enfermera, esto porque olió medicamentos y un perfume caro. Sakuya le pregunta a Lilitea por su padre, y esta le dice que partió al aeropuerto. Estaba en un caso de secuestro de un avión. Lo curioso es que fue hecho por una niña de 9 años, tenía 179 rehenes. Sakuya sabe que el caso es serio, por algo habían llamado a su padre. Pregunta qué casos tenía para el día. Lilitea le dice que un caso de infidelidad. El objetivo era un tipo llamado Makoto. Makoto y infidelidad, qué buena referencia. Trabajaba en una distribuidora de películas. Estaría en un crucero de Yokohama a Singapur. La razón de que estuviera aquí era una entrevista a una chica llamada Haigami Yurui. Había sido escogida a dedo para interpretar una película. Las sospechas de infidelidad era porque compraba cosas raras y había estado rentando un departamento en el centro de Tokio. Makoto iría a un show de circo, así que también asistirían. De camino, Sakuya se topa con un policía llamado Sasoroi. Este le pide que no cause ningún problema, ya que estaba de vacaciones. A Sakuya se le hace raro que un detective y un policía estén en el mismo crucero. El show estaba tan cardíaco que casi el corazón de Sakuya no logra aguantar. Al final del show aparece un payaso, pero Sakuya dice que era un Pierrot. Lilitea le dice que un Pierrot trae lágrimas en las mejillas. Makoto se reúne con personas de su trabajo. De momento no había indicios de infidelidad. El show principal era el Globo de la Muerte, y seguramente ya saben cómo es este show. Después de esto deciden separarse para recopilar información. Sakuya va al baño y una vez termina lo que tenía que hacer, dice que su padre lo hubiera obligado a vigilar a ese tipo aunque tuviera que orinarse. En eso una chica cae del techo. Sakuya la reconoce y era Haigami Yurui. Le pregunta si era un detective, esto por lo que había dicho de vigilar a un tipo. Sakuya no puede negarlo, y esta le pide ayuda para encontrar a un gato. Dice que lo escuchó en los conductos, así que se metió a buscarlo y se cayó. Este era el gato del productor Makoto. Había traído a todos sus gatos y uno se había escapado. Esta interpretaría a una detective en la película y lo tomó como práctica. Mientras busca el gato se topa con un empleado y le pregunta si vio un gato tricolor. Esta le dice que en el almacén suele haber ratas y tal vez puede que esté el gato ahí. Al buscar por el lugar solo puede ver objetos del circo. Al seguir buscando se encuentra con un cuerpo colgado. Eso no era un suicidio, era un homicidio. Llama a Lilitea y le pide que vaya al almacén ya que había un problema. En eso ve un celular. Al revisarlo ve las marcas del patrón de desbloqueo. Usando un bolígrafo lo desbloquea, pero ahí lo apuñalan. Su asesino era un Pierrot, pero ¿quién estaba detrás de esta? Sakuya no había muerto y despierta en el regazo de Lilitea. Pregunta si la habían vuelto a matar. Estuve inconsciente 1 hora y 6 minutos. Esta le comenta la situación. La víctima se llamaba Neihiko Watanoya. La familia cree que Neihiko atacó a Sakuya y este con sus últimas fuerzas lo colgó y ambos murieron. Van con la familia y todos se asustan. Sakuya explica que Lilitea lo salvó con un método de resurrección. Sakuya se presenta como detective, que por cierto este es el CEO de Watanoya, una marca de caramelos. Esta es Wako, su esposa, Amahiko el hijo mayor y Miko la hija de Amahiko. Explica que el asesino lo mató y luego puso el cuchillo en la mano de Neihiko. Algo curioso era que las únicas huellas en el mando de control eran de Sakuya, a pesar de que era usado por todo el circo. Así que ahora debían encontrar al asesino. Miko dice que les pagará con su mesada. Aceptan y se ponen a buscar el teléfono de Neihiko. En eso Sakuya recibe una llamada de Yurui. Dice que encontró a la gata y que tenía una cámara. Esta había estado en el almacén y había grabado todo. Sakuya corre hacia la cubierta donde estaba Yurui. En eso el asesino aparece y ataca a Yurui, pero logra salvarse por suerte. Pero no correría con esa suerte 2 veces. Bueno, sí, porque ahí llega Sakuya y empuja al asesino, pero Yurui se termina cayendo.
Por suerte otra vez logra agarrarla. Allí el asesino empieza a ahorcarlo. Lilitea usa un dardo y la tumba, porque el asesino es una mujer. Más exactamente, Mako. Se reúnen con los demás y presenta a la asesina. Esta mató a su hijo porque revelaría el secreto de su familia, que vendían marihuana. Tenía todas las pruebas en su celular. La gata se pone traviesa y araña un globo de payaso, pero dentro había marihuana. La empresa de Botanoia, que tenía granjas para sus dulces, también usaba estos para cultivar marihuana. Usaban el crucero y el show del circo para traficar marihuana. Una vez resuelto este caso, el otro caso se resolvió solo. Makoto no era infiel, solo que tenía un canal para sus gatos. En eso Yuri aparece y les agradece por ayudarla. Pero de pronto aparece un avión que volaba muy bajo. Era el XX-999. Sakuya, asustado, se mete entre el fuego a buscar a su padre. Recibe un mensaje de él que dice: te dejo el resto. Un ente aparece y pregunta de qué color es su cerebro. Azul, rojo, gris. Seguro no lo sabía. Sakuya responde que una vez le partieron la cabeza y lo vio. El ente le dice que espera que sea igual que el de su padre. Ese ente solo desaparece y Sakuya vuelve a morir. Yurui había invitado a Sakuya a la proyección de su película. Para esto se vistió elegante y usó el perfume que le había regalado Yurui. El policía también había sido invitado, que es cierto también estaba en el crucero. Le pide que no se meta en el caso del avión, que la policía y el ejército los andaban buscando. Sakuya entiende por esto que no era una sola persona. Entonces eran los 7 primeros, o también llamados los Seven Old Men. El policía le pregunta cómo lo sabe. Sakuya le dice que revisó los informes de su padre. Estos eran criminales que su padre atrapó. Mimi Ureshihara, asesina Killwonder, condenada a 250 años. Darrinder, o también llamada Empress, amante del mundo, condenada a 999 años. Chardina Infercius, también llamada Celebrity, la ladrona fantasma millonaria, condenada a 1466 años. Tarita Rigby, la come humanos llamada Rancid, condenada a 784 años. Felicete, la máquina soñadora Android, condenada a 638 años. Hautao, el Warlord, con una fuerza comparable a un país, condenado a 411 años. Silk, el detective rebelde apodado Slouch, condenado a 3875 años. Se suponía que estos estaban en la cárcel más segura. La cosa es que 5 de estos habían escapado. Puede que hayan atacado a su padre. El policía le pide que no intente vengarse. Sakuya dice que solo quiere resolver el caso como buen detective que es. Después de esa charla se cruzan con el director de la película, Iichi Torijo, que justo venía con el mismo traje que Sakuya. Ya dentro, Sakuya se pone a flirtear con Yurui. En medio de la proyección se termina yendo la luz. Ahí es cuando alguien se acerca y lo duerme. Al despertar ve a Lilitea. La habían vuelto a dormir. La habían matado inyectándole un veneno. Logran encontrar a su asesino, pero este no lo reconoce. Su objetivo era el director, pero Sakuya llevaba el mismo traje y perfume. Aparte se sentó en el asiento del director. Le pregunta cuál fue su razón, ya que antes de dormirlo le dijo que le había dicho que corte la rueda. Este dice que había aparecido en la película junto a una actriz famosa. Eso le traería problemas. Llamó a la productora pero no le hicieron caso. Por eso decidió matar al director para que no saliera de la película. Mataría por su amada. Sakuya le termina dando una solución. Sabía algo que perjudicaría a la película. Seguro podía usar eso para que le hagan un favor. Podía pedir que pongan en los créditos el nombre de la actriz como invitada especial. Con esto solucionan todo y el chico se va feliz. Debían volver al cine y Sakuya le dice a Lilitea que se adelante. Curiosamente, las 2 veces que lo mataron no estaba Lilitea. Aquí se encuentra una chica y al verlo se asusta y tira sus palomitas. Sakuya dice que lo repondrá y pide 2 palomitas, una salada y otra caramelizada, pero no tenía suficiente y solo pide la salada. Le entrega las palomitas y esta, como gesto de cortesía, compra las otras palomitas. Sakuya pregunta su nombre y esta dice que se llama Charinda Infercius. Sakuya pregunta si es de los Seven Old Men. Charinda dice que no le gusta ese nombre. Estaba en ese lugar por las palomitas y por él. Quería ver cómo estaba después de perder a su padre. Sakuya pregunta si ella derribó el avión. Chardina dice que hablarán en otro momento. Así estaba por subirse a su limusina, que estaba rodeado de policías. Sakuya sale y pregunta cómo escaparía. Antes de irse lo llama, le dice que ese perfume era horrible, que tenga cuidado con Empress. Sakuya no entiende nada.
Chardina dice que siempre se toma su tiempo, no le agradaba. Simplemente se despide y ahí un helicóptero empieza a disparar. Así como si nada, Chardina se marcha y aumenta su condena a 1574 años. Sakuya y Lilitea terminaron varados en un hotel, ya que sus oficinas quedaron inundadas. En este hotel había armas, cabezas de animales y un dragón. Aquí se terminan encontrando con Yurui, y adivinen con quién más, el policía, que aquí nos revelan que es detective. Estaban grabando la secuela de la película de Yurui. El detective estaba ahí porque habían mandado una carta amenazando al director. En esta se mencionaba botones cabeza de perro. Ahí llega el dueño y dice que esa palabra estaba prohibida en ese hotel. Dice que no dejará que graben ahí. Yurui dice que no se siente segura y termina contratando a Sakuya. Así empieza la grabación y conocemos a un doble de riesgo llamado Shou. También conocemos a Jungo, quien era representante de Yurui. Le dice a Lilitea que tiene potencial. Yurui dice que por las inundaciones se quedarían en el hotel. Sakuya se asusta y va a la recepción y pide la lista de huéspedes. En ese ve un cuadro de un proverbio chino, Wu Ji Bi Fan. Los traidores acabarán en la boca del dragón, quien se entrometa arderá en las llamas del fénix. Sakuya le dice a Lilitea que patrullará. Lilitea dice que siempre que está solo lo matan. Sakuya dice que es imposible que unos desconocidos lo maten tantas veces. En el pasillo se encuentra con un tipo. Este leía el cuento de los cerditos. Este era un mangaka llamado Kanashino. Estaba en el hotel por inspiración y le estaba sirviendo. Dice que el dueño le contó una historia, que hace 20 años hubo un asesinato en ese hotel. Un hombre que traicionó una organización se hospedó con su familia, y en la noche los mataron a todos, pero solo pudo averiguar eso. Sakuya dice que seguirá patrullando y ahí Kanashino dice que el lobo apareció. Sakuya revisa y lo que le habían dicho era cierto, pero habían atrapado al culpable. Más relajado dice que solo falta ver cómo estaba la recepción, pero ahí se encuentra con un tipo que estaba sacando algo de una bolsa. Ese era el botón con cabeza de perro. Eso no era un perro sino un nahual, ya que alcanza a Sakuya como si nada. Lo lanza de las escaleras y Sakuya sabe que está muerto, pero dice que no se dejará matar así sin más. Es apuñalado y le pregunta por qué. El lobo le dice no manches el honor de la doncella celestial. Sakuya despierta y le cuenta a Lilitea lo que pasó. Esta le dice que ya encontraron el cuerpo, pero al ir a la recepción, la cabeza de Jungo había sido encontrada por el director a las 1:20. La policía no llegaría hasta el amanecer. El cuerpo de momento se encontraba en el congelador. Van a revisar su cuerpo, pero Sakuya se sentía extraño y casi se tropieza. En la habitación había ocurrido un incendio y la encargada al abrir la puerta encontró el cuerpo de Sakuya ardeando en fuego. Su cabeza estaba en la cama. Sakuya recuerda la frase de quien se entrometa arderá en las llamas del fénix. El dragón estaba al este y el gallo en el sur. El asesino le estaba dando un poco de misticismo a su crimen. Algo a tomar en cuenta es que el ascensor no estaba funcionando, siendo así que subió hasta el 6º piso con su cuerpo. Vuelve a preguntar a Lilitea cómo encontraron la cabeza. Le dicen que estaba junto al cuerpo. Ahí Sakuya recuerda que solo estaba la cabeza, no había cuerpo. Al ir a revisar el cuerpo confirma que tenía razón. Lo que pasó es que mataron a Sakuya y lo decapitaron. Dejó el cuerpo de Sakuya junto al dragón y subió con su cabeza hasta el 6º piso. También se llevó su ropa y vistió con esto a Jungo. Estaba pegada a un cuerpo que no era suyo. Sabiendo eso, sabe que fue algo improvisado, así que solo iba por el personal de la película. Debían encontrar al Botones, pero antes debía volver a su cuerpo. Así que para esto le pide a Lilitea que lo decapite. Una vez en su cuerpo manda a llamar al dueño del hotel. Termina llegando Yurui, que andaba triste porque pensó que murió. Ya con el dueño ahí le pide que le cuente el caso del Botones con cabeza de perro. Le cuenta que una persona que traicionó a una organización se hospedó con su familia en el hotel, pero los asesinaron esa misma noche. Solo quedó un sobreviviente. El dueño logró ver al asesino. Sakuya pregunta si lo atraparon. Le dicen que sí, pero no tenía ninguna relación con la organización. El que resolvió el caso fue su padre. Todo indicaba que era una imitación del crimen de hace 20 años. En eso aparece el otro detective y se sorprende de ver a Sakuya vivo. Sakuya dice que son cosas de la vida y le pregunta por el director.
Le dicen que estaba en el último piso grabando algo. Van al último piso y Sakuya revela quién era el asesino. Este era Shou. Este pregunta cómo estaba vivo y dice que es inocente. Sakuya le dice que para probar su inocencia que se desnude. Bueno, solo le pide que se quite la camiseta. Al hacerlo termina encontrando la firma de Sakuya. La había marcado antes de morir. Aquí Shou se vuelve loco y empieza a soltar frases de cómo se atreven a mirarla. Solo yo puedo alcanzar la belleza verdadera. El dueño reconoce esa frase. Él era el niño que había sobrevivido. No sería rival para el lobo, pero Lilitea sí lo era. Así que decide ir tras Yurui. Ahí el mangaka lo para, siendo así que Lilitea lo noquea. Al parecer Shou estaba obsesionada con Yurui. En la cámara que tenía solo estaban grabaciones de Yurui. En la última estaba Yurui llorando frente al cuerpo de Sakuya. Sakuya y Lilitea vuelven a la agencia, pero el caso aún no estaba cerrado. Había más víctimas, pero Shou dice que no tuvo nada que ver con eso. Yurui termina revelando que era uno de los 7 primeros, Dillinger. Yo pensé que era Empress. Estaba en llamada con otra persona y dice que estaba estimulando al hijo de Tatsuya Otsuki. Dice que le falta pulir sus habilidades como detective. Sakuya estaba en una llamada con Yurui. Le dice que el viaje que iban a hacer a la playa no podrá realizarse, ya que andan cortos de dinero. Yurui se ofrece a pagarlo, pero Sakuya dice que Lilitea no lo aceptaría. Ahí Yurui le dice que rezará para que les llegue más trabajo. Cuelga y Yurui estaba siendo perseguida por unos matones. Le dicen que no tiene a dónde huir. Bye bye. Yurui cae sobre una góndola. Lilitea llega feliz y le dice a Sakuya que tienen un trabajo. Encontrar un anillo de una pareja de empresarios. Era un caso fácil y el pago era bueno. Toman un tren y van al parque de diversiones donde perdieron el anillo. Empiezan a buscar y Sakuya comenta que pidió ayuda a Fido para encontrar a los Seven Old Men. Pero estaba en Inglaterra y no había dinero. Se dirigen a la rueda de la fortuna. Este había sido un fracaso desde su apertura. Ese día había un descuento del 50%. Mientras siguen buscando recibe una llamada. Era el tal Fido y dice que estaba en Japón. Iban a tomar un descanso y se separarían un rato. Lilitea dice que cuando se separan termina muerto. Sakuya dice que no morirá en un lugar tan seguro. Y pues... Sakuya solo tenía el tobillo roto. El doctor le dice que su apellido es el mismo que el del famoso detective inmortal. Ahí Sakuya le dice que es su hijo. El doctor menciona que su caso favorito fue el del culto caníbal. El doctor le comenta que aunque crea que está bien, hay veces que se desploman al llegar a casa. Sufrían una hemorragia cerebral. El enfermero le pide que no asuste al paciente. Ahí el doctor le muestra el yeso que usaría. Al irse Sakuya, el doctor se queda viendo su nombre. Sakuya se comunica con Lilitea y le dice que tuvo un accidente. En eso la rueda de la fortuna se detiene. Lilitea le dice que estaban sacando una persona de la cabina. Dice que eran 2, luego 3. Sakuya dice que era de inmediato. En eso el enfermero le dice que debe volver a la sala de espera. Sakuya se escapa del hospital y cuando toma un atajo termina siendo atacado. Al despertar estaba en la morgue del hospital. Lilitea le dice que murió por una hemorragia cerebral del golpe del accidente. Sakuya recuerda y dice que la atacaron en el parque. Lilitea le dice que ya se lo había dicho. Cuando se separan siempre acaba muerto. Van hacia la rueda de la fortuna y Lilitea le comenta que de las 32 cabinas, 16 personas habían muerto en 15 de ellas. El primero había sido apuñalado por la espalda. Luego estaba una pareja que echaba espuma de la boca. Luego estaba una mujer apuñalada en el cuello. Otro en el estómago, pero no encontraron el cuchillo. Todo esto ocurrió mientras la rueda daba una vuelta completa. Sakuya sospecha que fue uno de los Seven Old Men. Al llegar al lugar dice que es un detective y vino a ayudar. Le dicen que ya había otro detective, y este era Fido. Bueno, contrario a lo que piensan, la chica no es Fido, sino el perro. Este era el perro detective más famoso de Inglaterra. Belka, como se llama esta chica, dice que pensó que ya conocía a Fido. Ella hacía de traductora del perro y le dice a Sakuya que era un incompetente. Por otra parte, Lilitea sí tenía potencial como detective. Tenía curiosidad por conocerlo, pero vio que es un inútil. Sakuya le pide ayuda para conseguir información de los Seven Old Men, pero Fido le dice que primero debían resolver el caso que tenían. Quiere ver su talento como detective. Viendo eso, verá si lo ayuda o no. Sakuya le hace unas preguntas a una de las trabajadoras.
Esta le dice que había un rumor sobre la rueda, que un espíritu maldijo esta. La rueda mayormente solía estar vacía, pero ese día estaba llena. Al revisar las cabinas, Fido le dice a Sakuya que no tenga miedo de la sangre, pero Sakuya le dice que está acostumbrado. Fido le suelta que sabe que es inmortal. Se le había contado a su padre. Sakuya le dice que no es inmortal. Si lo matan, muere, pero luego vuelve a la vida. La ventana de la cabina estaba medio abierta. Al revisar los cuerpos se encuentran con un chico que se habían topado en el tren. Tenía un agujero en la mochila. Al revisar a la pareja, estos tenían un pinchazo en el antebrazo, pero no había aguja. La mujer que había sido apuñalada en el cuello tenía marcas de una soga. No parecían recientes, ya tenía bastantes días. Al revisar a otra víctima encuentran marcas en la muñeca. Revisan a los demás y también los tenían. Con esto deducen que acordaron hacer un suicidio colectivo. Fido aprueba su teoría y se va ya que tenía algo pendiente. Lilitea dice que faltaba averiguar cómo se apuñalaron en la espalda. Nadie pudo ayudarlos porque estaban solos. Sakuya dice que no necesitaban ayuda, ya tenían todo preparado. El chico que habían visto se apuñaló en el tren. Cuando llegó a la cabina soltó la mochila y apoyó contra la pared el cuchillo que tenía clavado, y lo mismo con los demás. Intentaron hacerlo pasar como un asesinato. Lo que faltaba era dónde estaba el cuchillo que faltaba. La respuesta estaba en la ventana. Al buscar cerca del lugar encuentran el cuchillo. Van con Fido y ahí llega el detective Sosorogi. Este ya conocía a Fido y sabía que era un perro. Le explican que fue un caso de suicidio colectivo. Le muestran el cuchillo que habían encontrado. Estaba atado a una piedra. Al soltar el cuchillo, este terminó cayendo fuera de la cabina. En eso le entregan un informe a Sosorogi. Allí estaban transferencias de millones de yenes a las cuentas de los fallecidos. Fido dice que la forma más fácil de motivar a que alguien se quite la vida es el dinero. Los depósitos estaban a nombre de Hirokichi, un ladrón de hace más de 2 siglos. Fido se duerme y ve que explica lo que tenían. Los fallecidos habían visitado el hospital al que fue Sakuya. Fueron por autolesiones, insomnio, depresión, sobredosis y muchas cosas más. Sakuya con esto asume que el culpable estaba en el hospital. Al llegar, el doctor se sorprende de que está vivo. Él mismo había firmado su certificado de defunción. Estaba viendo un fantasma. Sosorogi quiere interrogarlo, pero Sakuya dice que no es el culpable. Quería ver al enfermero. Justo ahí aparece este, pero a diferencia del doctor, reacciona diferente. Ahí lo rodean y este suelta cómo saben lo que hice, siendo así que sin culpa solo. Le piden que los acompañe, pero solo se pregunta cómo es que Sakuya seguía vivo, si él mismo lo había matado. Sakuya le dice que fue un buen golpe. El enfermero cuenta que cuando una persona se quiere quitar la vida, solo es cuestión de tiempo para que lo haga. Pero lo que le daba pena eran las personas que dejaban atrás, así que les propuso darles dinero para que sus seres queridos pudiesen usarlo cuando ya no estuvieran. Se preguntarán por qué en la rueda de la fortuna. Antiguamente había otra rueda, y hacía que la vista del atardecer fuera muy bonito, pero lo cambiaron por la nueva, que arruinaba totalmente la vista. Él fue el que esparció el rumor del espíritu y la maldición. A Sakuya aún le faltaba encontrar el anillo y vuelven al parque a buscarlo. En eso encienden la rueda. Estaban haciendo pruebas. Ahí Lilitea ve algo y se mete a la cabina. Los encierran y dice que el viaje sería de cortesía. Lilitea encuentra el anillo y completan su trabajo. Después de esto, mientras tomaban algo, una niña se acerca y les deja un celular. Tenía una llamada y esta era Chardina. Ella fue la que dio el dinero para los suicidas. Ella ya tenía pensado hacer volar esa rueda de la fortuna, pero escuchó el plan del enfermero y le gustó más. Sakuya le pregunta dónde está y qué sabe de su padre. Chardina le dice que encontraron su cuerpo. Al parecer, no era inmortal. Le pregunta si eso le servía. Sakuya le dice que no le sirve de nada un cuerpo carbonizado. Chardina le dice que vaya a Reginleiv. Era su isla en el Mediterráneo. Si llega a su isla está dispuesta a contarle lo que sabe de su padre, pero le pide que no le cuente nada a los policías. El grupo estaba en el mar y como siempre Sakuya termina muerto. Horas atrás estaban en Palermo. En este viaje también estaba Yurui. En el periódico estaba la noticia de que había escapado el Diablo Blanco. Sakuya se pregunta cómo llegaron a la isla, pero Fido había comprado un barco. Antes de zarpar, un señor les dice que tengan cuidado con la sirena. Belka sería la que manejaría el barco, ya que tenía una licencia. El barco tenía una fisura, y tras un rato, Belka les dice que había agua en el barco. Se apresuran a sacar el agua y ahí Sakuya se cae, y vuelve a morir. Al despertar, un tipo le saca una foto.
Llega Lilitea y le dice que estaban en una isla llamada Acuario. Habían logrado llegar a la isla antes de que se hunda el barco. El tipo con la cámara se llamaba Herbie y era fotógrafo. Llegan a una mansión y en el centro había un cuadro de una sirena. Aparece una sirvienta y comenta que hay una leyenda de que una sirena habita en esa isla. Esta se llamaba Úrsula. Les dice que su señora no podría recibirlas ya que estaba descansando. Tuvo muchas visitas ese día. En eso empieza a llover. Sakuya dice que Herbie estaba fuera. Úrsula dice que no le agrada. Llegó en un barco pesquero y le tomaba foto a todo y no le pedía permiso a la dueña de la isla. Le muestra la habitación de Sakuya y dice que le avisará cuando esté la cena. Mientras se va deja caer algo. Úrsula dice que estaba preparando una fiesta para su señorita, ya que al día siguiente era su cumpleaños. Le pide que sea un secreto y no le diga a nadie. Había un cuadro de una luna. Lilitea llega y dice que su luna es blanca y es creciente. Cada habitación tenía una luna distinta. Tenían un problema, no tenían cobertura. Ahí llega Yurui y Fido. Fido le dice que tardarán en arreglar el barco. Era hora de cenar y en la mesa estaba Iván Sabatini, ex comerciante. Su hijo Lael Sabatini, joyero. Luego estaba su esposa Katia y su hijo Dimitri. En eso llega la dueña de la isla. Ella era Luciola de Sica, pero le llamaremos Lu. Tenía un apellido diferente ya que los de la mesa eran una familia lejana. Sus padres habían fallecido y luego su abuelo la adoptó, pero había fallecido ese año. Solo quedaba ella y Úrsula. Después de cenar, Yurui le pregunta cómo empezó a entender a Fido. Belka dice que empezó a entenderlo cuando empezó a trabajar con él. Fido dice que es la única persona que lo entiende. En eso llega Lu y acaricia a Fido. Era bueno con los animales ya que cuidaba a los animales de la isla. Lu los invita a su cuarto y la ventana no estaba cerrada. Belka intenta cerrarlo pero era muy alto. Lu dice que Úrsula lo hacía. Con esfuerzo lo cierra. Fido menciona que la condición que sufría Lu era sirenomelia, o también llamada síndrome de la sirena. Lu dice que no camina desde que nació. Cuando la gente la veía se asustaba. Sakuya dice que la gente le teme a lo desconocido, pero a él nada le daba miedo, ya que era un detective. Úrsula se alegra de que Lu estuviera haciendo amigos. Lu dice que sería bueno que se quedaran para siempre en la demoníaca villa. Así se llamaba la mansión, significaba la casa de los que se quedan. Hace 50 años era un hospital, o mejor dicho, un centro de cuarentena. La habitación de Lu era para niños, por eso era que el seguro era tan alto. La historia de la cuarentena y de la sirena era para dar miedo. También estaba la que decía que hay alguien en las ruinas al atardecer y que se pone a cantar. Cerca del lugar había muchos accidentes marítimos y los marineros creían que era por culpa de una sirena. Los pinchos que tenía la mansión eran para asustar a las sirenas. Pese a estos rumores, la abuela de Lu se mudó a ese lugar. Ahí Lilitea pregunta si su abuelo era Eliseo de Sica. Lu dice que sí. Lilitea lo reconoció por la pintura de la sirena. Esta se llamaba Sireitz, la nadadora azul. Lu comenta que su abuelo dijo que lo entregaría al que pudiera pagar lo que vale de verdad. A su abuelo le gustaba estar solo y pintó muchos cuadros que nunca mostró. Estos eran los que estaban colgados por la mansión. Nombró a la isla como Galeria Isola, la isla de la galería de arte. En eso llega Úrsula y dice que Herbie no aparece. Dejó una carta y decía que vio una sirena y dejaría la isla. Solo había un barco en el puerto y ese era de Lu. Así salen a buscarlo, pero no logran encontrarlo debido a la tormenta. Pero al revisar no encontraron el barco. Lilitea ve un zapato y era de Herbie. Lilitea baja a ver si había algo más y logra recuperar su cámara. En eso Belka estaba consternada. Dice que Herbie no cayó al mar. Estaba arriba de ellos. Así termina esta parte. Espero te haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Por aquí estarás viendo la continuación y otros resúmenes que te pueden gustar.